Hay muchas formas de medir la riqueza de los países. Una forma curiosa, diferente es, bueno, y si miramos cuántos millonarios tiene un país, cuántas personas se pueden considerar, insisto, ricas, millonarias. Bueno, hay un ranking que realiza el banco suizo UBS, que es el ranking de, básicamente, de riqueza, que mide la riqueza en estos términos. ¿Cuántas personas hay que se puede considerar que tienen una riqueza de $1 millón o más en un país? Uno diría, bueno, en muchos países no se consideraría un millonario, una persona que, si uno mide solamente la totalidad de su riqueza, tiene apenas $1 millón, pero sigue siendo obviamente un monto de ingresos y un monto de riqueza muy por encima del promedio de cualquier país. Por eso vale la pena el ranking y vale la pena la comparación. Vamos a ver justamente lo que nos marca este ranking, que nos vamos a permitir hacer una comparación entre el 2022, que es el último año con estadísticas, y 2000, para ver cómo evolucionó a lo largo del siglo. Bueno, obviamente, creo que a nadie le sorprende, Estados Unidos es el país con mayor número de millonarios. Insisto, millonarios entendido como aquellas personas que tienen una riqueza de al menos $1 millón. ¿Cuántos millonarios tiene Estados Unidos? 22 millones. 22 millones de personas en este momento en esa condición, comparado con 7 millones de personas en el año 2000. Ahora, en términos proporcionales es interesante verlo. Es el 6,7% de la población. El 6,7% de la población estadounidense tiene un patrimonio de al menos $1 millón. Bueno, vamos a ver que ningún país se le acerca, desde ya en términos absolutos, pero tampoco en términos proporcionales, porque el segundo, está bien, es China, con 6 millones de millonarios. Fíjate la comparación con el año 2000. En el año 2000 eran 0,04. Estaban lejísimos de llegar a 1 millón solamente de personas que puedan considerarse ricas. Fíjate cómo creció China. Ahora, en términos proporcionales, claro, Estados Unidos tiene poco más de 300 millones de habitantes. China tiene 1.400 millones. Es solamente 0,4%. La diferencia que sigue habiendo entre China y Estados Unidos en este punto. En tercer lugar, Francia, que tiene además algunos de los mayores multimillonarios, como es el caso de Bernard Arnault, que es el dueño del grupo Hermès y otros, y Louis Vuitton. Fíjate, Francia tiene 2,82 millones, también un crecimiento importante respecto del 2000, 4,2% de la población. Japón, el único que está entre los principales, que tiene hoy menos millonarios de los que tenía hace 22 años, porque hoy son 2,7 millones, hace 22 años eran 2,4 millones, en el caso justamente de Japón. ¿Cuánto representan? El 2,2% de la población. Alemania aparece después de Japón con 2,6 millones, 0,6 era hace 22 años, es el 3% de la población. Reino Unido aparece después con 2,5 millones, eran 0,7 antes, representan el 3,8%. Canadá con el 2%, que antes eran 0,2%. Canadá aparece, si lo vemos en términos porcentuales, con 5,3%, segundo en términos porcentuales, debajo de Estados Unidos. Muchos de los ricos canadienses, cuidado, porque hay gente que tiene negocios en los Estados Unidos, así que habría que ver también cuántos millonarios del mundo, que se los computamos otros países, en realidad han obtenido su riqueza, sobre todo de los Estados Unidos. Y por último, encabezando este ranking, Australia con 1,8 millones y en términos porcentuales también bastante alto, 5,1%. Esto te muestra obviamente lo que también vemos muchas veces en el ranking Forbes, que ahí ves los más ricos del mundo, con fortunas muy superiores al $1 millón. En ese caso estamos hablando de los miles de millones de dólares. De hecho, hay otros rankings que lo que miden son lo que en Estados Unidos serían los billionaires. No sería billonarios para nosotros en español, porque sería aquellos que tienen por lo menos $1.000 millones o más. Para cerrar, ¿es positivo que tener tantos millonarios significa que efectivamente hay mucha más riqueza en el país o significa que hay mucha más desigualdad? Este es todo un debate. Probablemente en muchos casos significa las dos cosas. En Estados Unidos, sin dudas, ha habido un crecimiento económico importante en los últimos 22 años, pero también ha habido un incremento de la desigualdad. Todas las estadísticas muestran una concentración creciente de la riqueza, sobre todo en el 1% que más tiene en Estados Unidos y en el mundo, y eso es parte de este ranking. Ahora, también es cierto que
Si hay más personas que que se pueden considerar millonarias, es porque hay una economía que crece, que genera riqueza, y si no hay una economía que genera riqueza, difícilmente puede haber prosperidad para la población.